Bueno, en nombre del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco y de la Comisión de Capacitación, agradecemos una vez más a todos por estar participando en esta charla, la cual, como ya sabemos, viene dentro del ciclo de la maratón de capacitaciones que hemos organizado en el Consejo. Ya estamos a la mitad de estas capacitaciones. Y hoy contamos con la presencia del doctor Amílcar Aguirre, que nos va a brindar una charla sobre vinculación entre el procedimiento de determinación de oficio, la investigación penal de los derechos tributarios, pero en realidad nos va a plantear más una innovación que me estaba comentando a mí, que ahora nos va a contar. Él es jefe de la división Revisión y Recursos de la Dirección Regional Resistencia y también nos va a explicar ese nuevo cargo que tiene actualmente. Así que bueno, Amílcar, te doy la bienvenida, le doy la bienvenida a los colegas y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a vos y a Margarita por la invitación. Gracias por tenerme en cuenta siempre. Pido disculpas por ahí digamos, la calidad de la imagen y por ahí el sonido, pero digamos, estamos con medios tecnológicos, estoy desde el teléfono, desde el celular, y la verdad es que, bueno, uno lo que quiere es tratar de que se entiendan por ahí las ideas, las fotos y las filmaciones quedarán, pero lo que quiero transmitir, digamos, en esto, me parece que es muy importante. Y bueno, primero, bueno, el agradecimiento siempre incondicional y sincero hacia ustedes por tenerme en cuenta, por un lado. Por otro lado, bueno, la aclaración previa que siempre hago de todas las charlas digamos, que me toca dar o digamos, las conversaciones que tengo, es que, bueno, que las opiniones que voy a dar ahora, en este caso, digamos, son opiniones personales, no, digamos, que mi rol de funcionario de la Administración Federal no tiene en este sentido, digamos, vinculación, y lo que pretendo, digamos, con esto es tratar de clarificar para ustedes, para quienes ejercen la actividad en el campo de las ciencias económicas, puedan tener quizás una visión amplia o panorámica, digamos, a partir de la experiencia que uno va teniendo en estos años, ¿sí? Entonces, aclarado que son opiniones personales, que esto no es una opinión de la FIP ni la obliga, quisiera relatarles a ustedes, digamos, un poco por pedido de Janina, que digamos, calculo que muchos de ustedes no me conocen. Yo les comento que el año que viene estoy cumpliendo 30 años de funcionario en la Administración Federal de Ingresos Públicos, o sea que es una cantidad importante de años. Los filtros de luz están hechos justamente a propósito para que no se noten las canas, es un recurso que me enseñaron hace poco, digamos, mis hijos, y a partir de eso casi toda mi carrera, hasta hace casi 3 años, la he venido desarrollando en lo que es el área penal tributaria dentro de la FIP, ¿sí? A partir de ese momento, digamos, cuando se me nombra, digamos, en el procedimiento, digamos, en la División Revisión y Recursos, que básicamente se dedica a lo que significa todo el procedimiento de determinación de oficio, que ustedes lo conocen, lo han estudiado en profundidad, surge el planteamiento de este tema. ¿Qué vinculación, si bien es algo que desde hace mucho tiempo se viene conversando, es la vinculación entre el procedimiento de determinación de oficio y la investigación, digamos, penal en los delitos tributarios, ¿sí? Muy considerada y pertinente doctrina desde casi el inicio del estudio del derecho penal tributario. Han planteado una dicotomía, una diferenciación tajante en relación a los fines de cada uno de los procedimientos, y también han marcado sus diferencias, ¿sí? Tanto es así que se ha hablado de
digamos, y después se ha plasmado de una forma u otra en la modificación de la vieja ley penal tributaria, la 2371, donde se establecía, digamos, la denuncia por parte de la AFIP, digamos, sin ningún tipo de condición, solo ante la sospecha digamos, o haber encontrado elementos respecto de la posible comisión de uno de las conductas punibles por la ley penal tributaria. Esto, que fue sancionado en el año 91, después en el año 97, con la nueva ley penal tributaria, fue dejado sin efecto y se estableció ahí lo que algunos autores llamaban principio de prejudicialidad o de, digamos, de procedibilidad, ¿sí? Esta, digamos, cuestión de procedibilidad, más bien porque no hay cuestión prejudicial, las cuestiones prejudiciales las estableció el Código Penal y también el Código Procesal Penal, por ejemplo, el desafuero en los casos de los legisladores y demás, pero digamos, cuando se estudió en profundidad se habló de una cuestión de procedibilidad, es decir, si era procedente la denuncia o no, al momento de la promoción por parte del órgano recaudador, debía tener cumplida lo que era la etapa administrativa y la consecuente determinación de oficio. Esta determinación de oficio, que como sabemos se rige por la ley 11.683, tenía y tiene, digamos, actualmente un sinnúmero de condiciones, ¿sí? Por ejemplo, el inicio del procedimiento, las vistas, la defensa, la merituación por parte del juez administrativo y luego la emisión de un acto administrativo dentro de un procedimiento administrativo. ¿Por qué estoy haciendo este raconto, esta conceptualización primaria? Porque justamente, digamos, de esa vinculación que existe a partir del año 97, ¿sí?, entre el procedimiento de determinación de oficio como condición de procedibilidad de la denuncia penal tributaria para que proceda esa investigación, se ha escrito mucho. Por ejemplo, si esa determinación en realidad es la determinación fáctica sobre la cual va a investigar el juez penal, o es en realidad esa vieja noticia crímenes, esa vieja idea respecto de la presunta comisión de un hecho como puntapié inicial a una investigación penal. Bueno, esto que ha sido, digamos, largamente debatido en doctrina, en jurisprudencia, digamos, hemos tenido, digamos, un derrotero importante respecto de esta cuestión. Hoy día, yo lo que quisiera, digamos, introducir es que lo que decía Janina, es básicamente un nuevo paradigma. Este nuevo paradigma, que podríamos decir la convencionalidad del derecho administrativo o la manera de ver constitucionalmente al derecho administrativo a partir de las convenciones internacionales a las que la Argentina ha adherido, ¿sí?, como parte de sus compromisos internacionales respecto de los derechos humanos, y esta convencionalidad a partir de el respeto irrestricto y este entendimiento del derecho administrativo como la realización de fines específicos, ¿sí?, más allá del positivismo que se venía dando dentro del derecho administrativo, teniendo en cuenta para la resolución de los casos esta convencionalidad, estos derechos reconocidos internacionalmente como inherentes a la persona humana, por ejemplo, ¿sí? Esto que parecería, digamos, de alguna forma muy, muy teórico y quizás en algún punto alejada de la realidad que nosotros tenemos hoy día, digamos, en el Chaco, en el país, en el norte, digamos, en el interior profundo, bueno, yo me permito disentir porque entiendo que es absolutamente aplicable a todos y cada uno de los procedimientos
que actualmente, por ejemplo, yo estoy llevando adelante. ¿Sí? Este respeto irrestricto a la defensa en juicio, este respeto irrestricto a el derecho de las partes a producir prueba en la extensión y en el entendimiento de que el procedimiento administrativo es un procedimiento que busca la verdad material como fin último de la administración y como sentido último de la administración, es lo que le da el continente y el contenido a este procedimiento administrativo. Por eso, para mí, es la importancia que tiene esta convencionalidad, esta discusión respecto de la convencionalidad del derecho administrativo y el respeto de estos principios que todos estudiamos en algún momento, pero que lo tenemos que resignificar y volver a establecer y a estudiar en un real contexto, para mí, de nuevos paradigmas del derecho administrativo y obviamente del derecho tributario. ¿Sí? Todos creo que somos coincidentes, coincidimos en que existe de parte del derecho tributario una autonomía, pero esta autonomía respecto, digamos, la autonomía científica en el estudio y demás, no significa una independencia del sistema jurídico en general. Y este sistema jurídico, digamos, no independencia del sistema jurídico, es lo que da justamente la base, el fundamento, para entender a este derecho tributario que se sumerge, digamos, o que surge del derecho administrativo, que a su vez se sumerge, surge del derecho en general y que a su vez debe ser respetuoso en todos los términos, ¿sí?, de estas convenciones, de este derecho constitucional y de los derechos que, digamos, que se consagran justamente a partir de estos principios, ¿sí? Obviamente, desde el derecho administrativo convencional, este derecho administrativo nuevo, ¿sí? Los principios que surgen son el principio pro homine, el principio de buena fe, el principio de confianza legítima, el de la moral pública, legalidad, igualdad y libertad. Estos principios que son estudiados por la doctrina administrativista, digamos, y que le van dando contenido luego a todo lo que significa procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra enmarcado el procedimiento de determinación de oficio, es donde nosotros queremos hacer una base cierta y una base fuerte para que eso despegue directamente en lo que significa la legalidad y legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio. Como ejemplo, cuando yo estaba pensando las cuestiones que íbamos a discutir, el ejemplo digamos, que quizás sea más cabal en este caso, digamos, para una comprensión, digamos, lo podemos dar a partir de la aplicación en derecho administrativo de una ley inconstitucional, ¿sí? Esto que viene siendo discutido, es decir, si un tribunal administrativo, por ejemplo, un juez administrativo, puede o no puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, ¿sí? Toda la doctrina y la jurisprudencia, digamos, ustedes lo habrán visto, hablan de que los tribunales administrativos, por su propia naturaleza, no pueden declarar de oficio, ¿sí?, ni aún a pedido de parte, la inaplicabilidad de una ley que se presume inconstitucional. Bueno, en este sentido, la nueva vertiente, la nueva influencia de la convencionalidad del derecho administrativo ha traído como consecuencia el entendimiento por parte del máximo órgano asesor del Poder Ejecutivo, lo cual es la Procuración del Tesoro de la Nación. Yo no traje los pronunciamientos, pero prometo acercárselos para que ustedes los tengan a mano de manera tal de poder consultarlos en extenso. Lo que han dicho básicamente es que, si bien no corresponde la declaración de inconstitucionalidad por parte de los órganos administrativos, sí cabe ante la evidente inconstitucionalidad, la evidente vulneración de garantías constitucionales o convencionales
¿sí? La inaplicabilidad de esas normas, ¿sí?, por parte del funcionario que suscribe esa disposición, y que esto siga su curso, digamos, inaplicando esa norma que tiene un alto grado de inconstitucionalidad, o incluso haya sido, digamos, declarada inconstitucional por el Poder Judicial, que ustedes saben, digamos, corresponde al caso concreto y no se extiende a los efectos de la declaración de inconstitucionalidad a todas las demás, digamos, a todas las demás cuestiones que se están dirimiendo, sino que sirven para el caso concreto. Ahora bien, la declaración de inconstitucionalidad por parte de un órgano judicial lo que hace es dotar a esa norma de presunción de ilegitimidad cuando, y esto es lo que la Procuración del Tesoro establece, cuando existe limitantes en el ejercicio de los derechos reconocidos convencional o constitucionalmente, ¿sí?, para el contribuyente, el peticionante o quien en realidad en este caso representa un interés legítimo dentro de un procedimiento administrativo. Esto lo podríamos sintetizar como, por ejemplo, en el caso de que se establezca un procedimiento administrativo donde no se acepten descargos del contribuyente, ¿sí?, no se acepten pruebas por parte del contribuyente, sino que sea un procedimiento administrativo donde únicamente la administración por sí y ante sí resuelve un acto de gravamen en contra de un administrado. En estos casos, claramente, por aplicación de los principios generales del derecho, por aplicación de las garantías constitucionales, nosotros entendemos que esta norma que impide la realización de un acto de defensa que es constitucionalmente reconocido, ¿sí?, tiene un valor negativo respecto de su constitucionalidad y por ende, según la Procuración, puede ser inaplicada para ese procedimiento por parte del funcionario sin que sea necesaria la declaración de inconstitucionalidad, y en este caso yendo a lo que hablaba de que autonomía no significaba independencia, la autonomía del derecho tributario, la autonomía del derecho administrativo como rama del derecho no significa su independencia del resto de las ramas del derecho e incluso del derecho en sí, ¿sí?, sino que de lo que se está hablando es una sujeción de todo tipo de normas, ¿sí?, respecto de las prelaciones, siempre teniendo en cuenta cuál es el derecho que está primando en este caso como fundamental, y los llamados jueces, tanto en este caso administrativos como judiciales, lo que son llamados a entender o a ponderar esos bienes jurídicos para justamente hacer una valoración y poder resolver en el caso concreto. Espero haber sido claro con el planteo, porque tiene que ver con un poco lo que vamos a ver ahora. Los principios del derecho administrativo, el principio de verdad material, el principio de verdad material, como todos ustedes saben, es la búsqueda de la verdad material dentro del principio administrativo, no una verdad formal. No es una verdad de acuerdo a un procedimiento sin entender que existen las realidades de ese procedimiento o alguna defensa que pueda ser establecida, siempre y cuando se rijan los principios de prueba que están establecidos, obviamente, dentro del procedimiento administrativo. El principio de oficialidad, es decir, el principio del impulso por parte de la administración respecto de los planteos, los reclamos, inclusive para su resolución, y que no dependen del impulso de la parte para que esto sea resuelto. El informalismo en el procedimiento administrativo, esto
que debe ser entendido como informalismo a favor del administrado y no como informalismo general en favor de la administración. En favor de la administración no existe el principio de informalismo, sino que es al revés. Debe haber un principio de formalismo estricto a los fines de el resguardo de las garantías y derechos del contribuyente. Entonces, el principio del informalismo simplemente rige para el administrado, en este caso el contribuyente, y en favor de él, ¿sí? El principio de eficacia respecto del procedimiento administrativo en cuanto elegir los mejores medios para lograr los fines de ese mismo procedimiento administrativo, la gratuidad y el debido proceso adjetivo, que es el reconocimiento constitucional de este procedimiento, digamos, de acuerdo a las reglas tanto administrativas como constitucionales que se debe tener. En este caso, digamos, sí, ya entrando, digamos, y espero no ser demasiado teórico, pero entiendo que tiene una finalidad muy práctica esto. En el procedimiento de determinación de oficio, como ustedes saben. Amílcar, se te desconectó, me parece, porque de repente bajó la intensidad de tu micrófono. ¿Ahí está? Ahí está. Bueno. Ahora sí. Entonces, bueno, el procedimiento, yendo ya a lo que, digamos, por ahí quizás les interesa más, digamos, en el procedimiento administrativo, bueno, ustedes saben que el procedimiento de determinación de oficio está regido dentro de la ley 11.683 a partir del artículo 16 y siguientes, que el procedimiento básicamente consiste en que a partir de una fiscalización realizada por la AFIP, que tiene que tener todas las formalidades de una fiscalización, esto es una notificación, el cumplimiento o no de requerimientos por parte del contribuyente, y que a su vez a las conclusiones de esta fiscalización el contribuyente no haya aceptado las pretensiones del fisco y en consecuencia la consecuencia legal de esto es que se inicie este procedimiento de determinación de oficio, que básicamente consiste en que la administración le formula cargos al contribuyente por un acto administrativo de corrida de vista, se denomina, que es el inicio de lo que sería el procedimiento de determinación de oficio, donde tienen que estar claramente establecidas las condiciones tanto de impuestos, periodos y montos sujetos de la fiscalización, como los elementos tenidos en cuenta por parte de la fiscalización, los elementos aportados por el contribuyente y la conclusión de la fiscalización como elementos de cargo a partir de los cuales al contribuyente se le da un plazo de 15 días para que ejerza su derecho de defensa, aporte los elementos que considere necesarios para, digamos, los elementos de prueba necesarios para su defensa, argumentando tanto lo que significan cuestiones de hecho como las cuestiones de derecho en aplicación de impuestos, ¿sí? Para que el juez administrativo, en este caso, ¿sí? que está a partir de las delegaciones de funciones y competencias que establece la misma Administración Federal de Ingresos Públicos, está en todas las direcciones regionales en cabeza de una división que se llama División Revisión y Recursos, ¿sí? A partir de este procedimiento de determinación de oficio, bueno, se le corre una vista al contribuyente que tiene 15 días, que puede pedir una prórroga respecto de esos 15 días, ¿sí? Luego viene un periodo de pruebas que es a impulso del contribuyente, esto lo establece la ley 11.683, en este caso, digamos, se pone a cargo del contribuyente tanto la realización de las pruebas de informes como el aporte de las pruebas documentales, el ofrecimiento y conducción de los testigos, ¿sí? Siempre pudiendo la administración, en el ejercicio de los derechos, digamos, de las competencias de derechos, establecer las medidas que correspondan para el establecimiento, y acá volvemos a los principios de la verdad material en este procedimiento. Es decir, el juez administrativo, dentro de los procedimientos de determinación de oficio,
como cualquier funcionario, tiene como finalidad el establecimiento de la verdad material dentro de ese proceso al cual se lo llama a conocer. Esto, digamos, y creo que, digamos, me parece que corresponde hacer un énfasis en esta situación. Esta verdad material no es una verdad formal, sino que es una verdad que lo que se busca es la determinación efectiva de la existencia misma del hecho imponible, si es que si está en discusión esa situación, o si la normativa que considera la fiscalización aplicable a ese mismo hecho jurídico o hecho, digamos, de la realidad que se plantea en esa situación, le es aplicable esa normativa u otra. Es decir, no existe en este sentido por parte del juez administrativo de la FIP una sujeción a los cargos que formula la fiscalización, sino que lo que quiere el procedimiento, como todo procedimiento administrativo, es la determinación de la existencia de la verdad material. La verdad material como hecho tributario, que en realidad es el hecho tributario, que es lo que se está investigando, si aconteció o no aconteció, y cuál es la consecuencia de este hecho tributario a la luz de las responsabilidades fiscales del contribuyente, por un lado, y por el otro lado, ¿sí? Y acá viene la importancia de lo que veníamos hablando respecto de los principios y demás. Este hecho tributario, si bien no es exactamente lo mismo que un hecho penal o una conducta penal, traspasados los límites de las condiciones objetivas de punibilidad de la ley penal tributaria, muchas veces podemos encontrar un correlato en lo que significa este hecho tributario con una conducta de tipo delictual o posiblemente que encuadre dentro de una figura penal. Y aquí está la importancia, digamos, ¿sí? Aquí está la importancia de esa vinculación entre el procedimiento administrativo del que nosotros venimos hablando, que es el procedimiento de determinación de oficio, con esta investigación penal que va a ser posterior a la determinación de oficio, pero que básicamente, como es obligación de la administración, tiene que ver y tiene que versar sobre la determinación de la verdad material. Esto, que quizás sea un trabalengua y les pido disculpas, digamos, pero quiero ser lo más estricto en la forma de transmitir esta idea para que no exista un malentendido, digamos, es que el hecho tributario, ¿sí?, va a tener un correlato, ¿sí?, dentro de una posible investigación penal, pero que bajo ningún punto de vista va a significar que exista de por sí una conducta penal a partir de la determinación de un hecho tributario. Esto, digamos, como veníamos hablando, digamos, de la evolución del derecho penal tributario en la Argentina a partir de la ley 23771, luego de la ley 24.769, después de las modificaciones que están, y luego a partir de la última ley de la 27.430 en el capítulo, ya no me acuerdo cuál, que es el artículo 280 que reemplaza al régimen penal tributario. En esta última ley, y digamos, me voy a permitir leerlo para que, digamos, para que se pueda quizás, digamos, poner un poco más en contexto lo que yo vengo diciendo. Es que en el título quinto, ¿sí?, se establece de los procedimientos administrativos y penal. Ese es el título quinto de esta ley 27.430. Sí, en el artículo 18 establece cuáles son las condiciones para que se formulen las denuncias penales, ¿sí?, que dice: el organismo recaudador formulará denuncia una vez dictada la determinación de oficio de la deuda tributaria o resuelta en sede administrativa la impugnación de las actas de determinación de la deuda de los recursos de la seguridad social, aún
en los casos en que se encontraran recurridos los actos respectivos. En este sentido, la cuestión... Amílcar, sí. ¿puedes repetir el último pedacito que es como que se recortó, no te entendí, la última frasecita, digamos, del artículo? Aun cuando se encontraran recurridos los actos respectivos. Es decir, perfecto, no existe, no debe existir firmeza dentro de los actos de determinación de oficio para que proceda la denuncia penal. Lo que debe proceder, ¿sí?, es el acto en sí de determinación de oficio con determinados límites, que son los que, un poquito más adelante les voy a comentar. Janina, vos decime cuando yo estoy con los horarios, porque estoy viendo que estoy llegando a las 40, entonces... Sí, pero viste que arrancamos 17, así que tenés un sándwich, digamos. Bueno, porque lo que quiero es tratar de ser lo menos teórico ahora en esta última parte para tratar de dar alguna aclaración respecto de lo que venimos diciendo. Entonces, la misma ley penal tributaria... Nosotros los contadores, por ahí, perdón, te decía que, sí, que acordate que nosotros somos contadores, entonces por ahí con ejemplos, todas estas cosas entendemos más. Perfecto. El ejemplo de la aplicación de la ley... Pero cuando me des el ejemplo, me va... Espero que el ejemplo de la aplicación de la ley inconstitucional se haya entendido, porque es fundamental para esto. Sí, ¿sí? Sí. Entonces, en esta ley, nueva ley penal tributaria, se establece nuevamente, igual como se había establecido previamente, que previo a la denuncia penal tiene que haber una determinación de oficio de la materia imponible. Esta determinación, que es luego del procedimiento de determinación de oficio, a través de un acto fundado, luego de realizadas las pruebas, siempre y cuando el contribuyente haya ejercido su derecho de defensa y en cuanto el juez administrativo considere que aquí nuevamente volvemos a lo que es el hecho imponible de lo que es el hecho punible o hecho penal como diferenciación. Y en el artículo 19, en el segundo párrafo del artículo 19, el primer párrafo habla de que no se formulará la denuncia penal cuando surgiera manifiestamente que no se haya verificado conducta punible, dadas las circunstancias del hecho, o mediar un comportamiento del contribuyente responsable que permita entender que el perjuicio fiscal obedece a cuestiones de interpretación normativa o aspectos técnicos contables de liquidación. Tengo un ejemplo clarito de esta situación que me lo dio en alguna charla que tuvimos con el doctor Galván Greenway, que fue recurrente profesor invitado a los cursos de penal tributario que se hicieron en la UNE, donde la FIP había hecho una denuncia penal fundado en un ajuste tributario que tenía como base que el señor hacía viandas, yo no me acuerdo si era para el servicio penitenciario o hacía viandas para comedores, ¿sí? Y sus asesores y él habían entendido que le correspondía una alícuota diferenciada de IVA en ese momento para por aplicación de la normativa específica, entonces estaban tributando un IVA diferenciado, diferente de la tasa general del 20, ¿sí? Entonces, este señor, fue llamado a declaración indagatoria y el juez, Galván Greenway, ex juez penal tributario, hoy juez penal económico. Yo lo tuve de profe en la especialización tributaria. Exacto, habló de que no había hecho penal porque en realidad lo que había era una confusión no dolosa de la aplicación normativa de una alícuota. De una alícuota de la norma, ¿sí? O sea,
digamos, era la comercialización. Si él lo comercializaba sin bandeja, por ejemplo, tenía una alícuota, y como era con bandeja, en realidad para preservar alguna salubridad, tenía otra alícuota, y en consecuencia venía del ajuste tributario. Entonces, esta primera parte del artículo habla de que cuando manifiestamente no hubiera sido cometido un hecho penal punible más allá del hecho tributario, es decir, corresponde el ajuste tributario, ¿sí? Es procedente el ajuste tributario porque hay un hecho tributario, hay un hecho imponible y una consecuencia jurídica correspondiente, pero no existe una infracción de carácter penal que lo permita someter a un proceso. ¿Sí? Y aparte dijiste que no era doloso, entonces no está el dolo tampoco, que es condición necesaria, ¿o no? Claro, digamos, en este caso hubo una investigación preliminar por parte del juzgador, pero lo que establece la norma, ¿sí?, es que la misma administración puede y debe, en este caso, analizar el elemento subjetivo previo a la formulación de la denuncia. Es decir, al hecho tributario, al hecho imponible, al hecho, digamos, al hecho del ajuste que significa la formulación de un cargo a partir de un procedimiento de determinación de oficio, surge como consecuencia la necesidad por parte de la administración de la valoración del elemento subjetivo. ¿Sí? Digamos, tanto es así que esta, digamos, jurisprudencia, que antes esto no estaba establecido dentro de la ley, modificó los criterios y modificó esta forma de entendimiento, y el legislador entendió que era una necesidad el establecimiento normativo de esta dispensa legal por parte de la ley respecto de la formulación, porque si no, también ha habido numerosa jurisprudencia, tanto administrativa, interna de la Administración Federal de Ingresos Públicos, sino también de los máximos órganos asesores, la Procuración del Tesoro de la Nación, en relación a que la administración no está llamada a entender o a determinar si existe o no elemento subjetivo dentro de una conducta, sino lo que se debe limitar es a la comunicación de la posibilidad de la existencia de un hecho punible a la justicia, para que ésta sea la que, en definitiva, juzgue la existencia o no de dolo. Esto, si lo ponemos de nuevo a partir de la convencionalidad del derecho administrativo, ¿sí?, y el respeto al principio convencional y constitucional del principio de inocencia, ¿sí?, lo que se busca es que el cumplimiento de las obligaciones por parte de los funcionarios no esté supeditada al cumplimiento de una función específica, sino básicamente al establecimiento de la verdad real. Esto significa no someter al administrado cuando existen elementos que permiten claramente establecer que su conducta no fue una conducta dolosa, que no encuadra dentro de una figura, a que esto no sea puesto en conocimiento de un juez para que se forme o se formule un cargo penal. Esto, digamos, sí, viene a complementar de una forma, ¿sí?, esta convencionalidad que hablábamos al principio, que es tan necesaria y que viene a establecer nuevos paradigmas para la administración. Y, sí. Amílcar, en lo netamente tributario, el caso que planteaste no estaría dentro de lo que se puede definir como error excusable, en el caso que planteaste. Sí, el error es, digamos, en este caso, digamos, el error excusable yo entiendo que, digamos, tiene un límite mayor, que es cuando, digamos, el error es cuando yo estoy en el error, ¿sí?, y no salgo de él, ¿sí? El error excusable es cuando yo estoy dentro del error,
¿sí? Quiero salir de él y en realidad no lo puedo hacer. Por ejemplo, consulto con otros profesionales, ¿sí? Cumplo con una diligencia específica, ¿m? Y que, digamos, obviamente no soy experto en impuestos como para establecer la diferencia entre con bandeja o sin bandeja. ¿Se entiende? Si yo estoy, digamos, el error excusable, el invencible, es cuando yo no había forma de que pudiera saber que eso era así. En estos casos no termina siendo excusable, sino, digamos, sino que es un error, digamos, ¿sí? Que eventualmente da lugar a la aplicación de una multa por el artículo 45, es decir, culposo, pero bajo ningún punto de vista de un dolo de querer infringir la norma. El ejemplo en contrario es cuando yo construyo, digamos, no, la construcción no, pero cuando yo, por ejemplo, realizo una actividad que tiene una, digamos, que está grabada con tasa general y disimulo que en realidad estoy haciendo otra actividad que tiene tasa reducida a los fines de pagar digamos, menos impuestos. Si yo lo hago con conocimiento, si yo lo hago con intención, con esa intención, la misma situación fáctica cambia a ser doloso y sujeto a un proceso penal. ¿Sí? Digamos, por eso es que es muy importante. Ahí se transforma en el hecho punible, como decías, la diferencia. Exacto, ¿sí? Ahí se hace y que depende necesariamente de las circunstancias del hecho para la determinación y la existencia misma del hecho punible. ¿Sí? La pregunta aparece, Amilcar, ¿sí? Sí. Doctor, en ese caso, está vendiendo la comida y también está vendiendo la bandeja, porque en el precio está incluido el precio de la bandeja. Sí. Digamos, pero justamente era un tema, digamos, yo me acuerdo que era respecto de viandas, ¿sí? Claro. A comedores que era, digamos, si yo no me acuerdo mal, era el servicio penitenciario, ¿sí? Entonces tenía un sistema específico, sí. Yo le digo porque yo era la ATP, bueno, yo ya me jubilé, pero hubo un caso, me acuerdo hace mucho, de esos que, bueno, venden la comida a las empresas de colectivos. Entonces ahí se planteó que se vendía la comida y en el precio también estaba incluido la venta de la bandeja, también formaba precio del servicio, digamos. Cuando usted lo dijo, bueno, me hizo acordar. Sí. Digamos, entonces... ¿Puedo? Sí, por supuesto. A ver, me parece que por el principio de unicidad, digamos, que rige en la ley de IVA, yo esencialmente estoy dando un servicio, estoy prestando un servicio. Ese servicio sería la esencia, que lo hago, digamos, a través de ese continente que sería la bandeja. O sea, lo esencial atrae a lo secundario por el principio de unicidad. Estoy hablando en IVA, no sé nada de ingresos brutos. Sí, claro. Digamos, entonces, el hombre que se dedicaba a cocinar, ¿sí? Y a vender su comida, su idea no era la evasión, ¿sí? Quizás había sido una economía de opción en el sentido de decirle, mirá, digamos, yo hago esto, digamos, y en algún momento modificó su producción, su sistema, no lo comunicó debidamente, creyó que era lo mismo, ¿sí? Pero no había una intención por parte de él de producir una evasión, ¿sí? Lo que sí se produce cuando yo artificialmente, digamos, y por ejemplo, en esto hemos tenido algunas cuestiones, por ejemplo, en las alícuotas referidas a las personas que estaban consideradas como pyme o no,
y qué era lo que se consideraba como pyme o no en función de los diferentes montos que manejaba tanto la AFIP como la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, ¿sí?, a los fines del establecimiento como pyme. Digamos, hoy tenemos un certificado pyme, digamos, tiene algunas particularidades, pero en su momento, hace unos años, ¿sí?, había alícuotas diferenciadas que obviamente, digamos, después tenían que verse si en la realidad del expediente administrativo eso había sido tomado, ¿sí?, como una economía de opción o había sido realmente un error por parte de quien tenía que hacer la decisión para la tributación errónea. Pero bueno, y digamos, en la segunda parte del artículo 19 dice que no corresponderá la denuncia penal cuando las obligaciones tributarias o previsionales ajustadas sean el resultado exclusivo de la aplicación de las presunciones previstas en las leyes de procedimiento respectivas, sí que existan otros elementos de prueba conducentes a la comprobación del supuesto hecho ilícito. Esto sí que trajo mucha controversia, digamos, por algo que les voy a comentar ahora, es en la forma en que está redactada la denuncia, habla, la ley, habla de que no corresponde la formulación de la denuncia en tanto y en cuanto sea aplicación exclusiva de presunciones. Y nuevamente, ahí nosotros separamos lo que es el hecho imponible, que como todos ustedes saben, las presunciones del artículo 18 y siguientes de la ley 11.683, tenemos presunciones que admiten prueba en contrario y otras que no admiten prueba en contrario. Y que estas presunciones, ¿sí?, en su aplicación diaria, tienen como consecuencia un hecho imponible que luego, en un proceso de determinación de oficio y digamos, superadas las condiciones objetivas de punibilidad, podrían o pudieran ser consideradas como reveladoras de la existencia de una conducta delictual. La ley establece que no corresponderá, digamos, imperativo, no corresponderá a la formulación de la denuncia. Por otra parte, digamos, y en esto de la sujeción de los derechos a los principios generales normativos, los códigos de procedimiento penales, el vigente, digamos, actualmente, y la reforma que no está aplicada en su totalidad en el país, hablan de que ante la supuesta comisión de un hecho ilícito, los funcionarios deben comunicar esta situación a la justicia para la dilucidación sobre la existencia o no de un delito tributario. Y acá hay una verdadera colisión, si se quiere, entre una norma específica, que es la Ley Penal Tributaria, que establece que no corresponderá la denuncia, con otra norma, que es el Código de Procedimientos, que ante el supuesto o ante la existencia de una posibilidad de un hecho punible, ¿sí?, que el funcionario está obligado a la formulación de la denuncia. Esta aparente dicotomía yo entiendo que se resuelve fácilmente en el caso concreto, estableciendo la verdad material, buscando la verdad material a partir de los procedimientos de determinación de oficio, donde inclusive luego de finalizadas las fiscalizaciones, la misma administración tiene medios, a partir de medidas para mejor proveer o pedidos de informe inclusive, para la dilucidación y el establecimiento de si le existen o no esos elementos extras que pide la ley para la formulación de la denuncia, y en su caso, si no, sí corresponderá a la aplicación o el entendimiento de la aplicación de sanciones ya administrativas y no de índole penal. El sentido de esto es que la administración debe, ¿sí?, como imperativo, buscar la verdad material del hecho imponible. En esta verdad material muchas veces la AFIP se nutre de presunciones
se nutre de prerrogativas que existen dentro de las leyes a los fines de el establecimiento digamos, de la existencia o no de estos hechos imponibles y la consecuencia material de la determinación de impuestos. Pero esto sí no tiene que ocultar ni dejar de lado respecto de algo tan importante como es la averiguación de la verdad material dentro de todo procedimiento administrativo, a partir de esta aplicación de las convenciones internacionales y la Constitución que nutren todo el derecho administrativo, todo el derecho tributario y en general el derecho positivo argentino, debiendo todos nosotros respetar estos principios y hacerlos respetar en casos de que se encuentren con situaciones que en realidad merecen un tratamiento diferenciado y merecen, obviamente, que el administrado y la administración encuentren esa realidad, esa verdad material y se pueda establecer a partir de estos procedimientos. Espero haber sido claro, espero no haber sido muy teórico, pero con gusto doy los ejemplos que ustedes consideren necesarios. Y bueno, gracias de nuevo a todos. Perfecto, Amílcar. Vamos a ver en el chat. Les voy a decir a los colegas, realicen las preguntas o si quieren plantear algún caso para consultarte. Vamos a esperar a ver si... Marga, ¿vos tenés alguna consulta? O Irma, ¿o quieren hacer algún aporte? Gracias, corazón. Perfecto. A mí me quedó claro. Sí. Perfecto lo que dijo Amílcar. ¿Querés hacer una pregunta, Marga? No, está todo bien. Bueno. La duda que tuve cuando se la planteé en ese momento porque se me cruzó el tema tributario neto y en la penal, nada más. Claro. Correcto. Sí, no, a mí me hizo acordar a las clases de la especialización en penal tributaria que hicimos ahí en la UNE con el profe cuando empezó a explicar lo de la diferencia entre el hecho imponible y el hecho punible. Incluso mi trabajo se refirió, mi trabajo se refirió a eso, por eso me acordaba, porque aparte el profe daba como casos que teníamos que resolver, entonces yo traté me acuerdo que lo hice con Martín Inocente al trabajo, que hicimos juntos y justo hablamos de este tema, porque a mí se me confundía lo que era el derecho administrativo y el derecho tributario en toda esta cuestión de la penal tributaria, no podía entenderlo, porque para mí es como tan pequeña la diferenciación, solo los abogados le encuentran Sí. Para mí es blanco o es negro, o sea, y acá hay un gris terrible. No, blanco y negro no le pidas a los abogados. No, ya sé, las discusiones que he tenido haciendo el trabajo con Martín me lo dejaron bien en claro, pero no me podía. Decime a mí. Ustedes saben que a partir de un tiempo a esta parte, ¿sí? Cuando, digamos, y pido disculpas por ahí, digamos, al refrescar estos principios que tienen que estar dentro del derecho administrativo, y si están dentro del derecho administrativo deben estar en el derecho tributario, y si están dentro del derecho en sí, tienen que respetarse como principios, luego dentro de todo tipo de procedimiento, ¿sí? Es donde, digamos, quizás es muy teórico, pero tiene una consecuencia práctica. Por ejemplo, hablemos de, digamos, quizás lo saco un poquito del derecho penal tributario, pero sí del derecho penal sancionador, digamos, ¿sí? Cuando en el año 97-98 se había establecido la sanción de clausura y que el recurso de la sanción de clausura, el recurso administrativo de apelación de la sanción de clausura era con efecto devolutivo, no suspensivo, es decir, con la resolución uno iba, clausuraba y después le devolvíamos los 3 días de clausura, digamos, que se le habían hecho, ¿sí? Cuando uno constitucionaliza ese tipo de normas, ¿sí? Y dice, pero no señor, ¿cómo va a aplicar una sanción que es un acto de gravamen
¿sí? Cuando la sanción no está firme, ¿sí? Digamos, ahí es donde empezamos a entender la importancia. Esto se va, digamos, y va de la mano, digamos, lo que es las clausuras preventivas y su justificación. Si podemos hablar también de pandemia y limitación de derechos personales y derechos individuales a partir de la emergencia de salud, que tiene mucho que ver con el derecho administrativo y a su vez también tiene que ver con el derecho sancionador. Por ejemplo, lo vamos a ver en el caso de autorizaciones administrativas cuyo, digamos, para circular con objeto prohibido, digamos, o objeto tergiversado al solo y único efecto de reconocer la autorización por parte de la administración, pero que de hecho es falso. Digamos, entonces nos encontramos con una aplicación práctica de esta constitucionalización muy rica, ¿sí? Y que, y si no les quedó claro, por ahí se los repito, digamos, esto en realidad lo que yo planteo es el establecimiento de una responsabilidad mayor por parte de los funcionarios, llamados, en este caso, a intervenir dentro de todos los procedimientos administrativos para este establecimiento de la verdad material, ¿sí? Para que no exista una verdad formal dentro del procedimiento o porque se vencieron los plazos o porque no se efectuó correctamente un descargo o porque, por ejemplo, las defensas fueron defectuosas, cuando la especialidad de los jueces administrativos entiende que lo que está buscando el administrado, el contribuyente, está planteado en una forma que no es correcta, digamos, para los intereses propiamente dichos del administrado. Bueno, es obligación en este caso de los funcionarios el establecimiento de la verdad material y, y a su vez, a partir de la verdad material, tomar todos los recaudos, en este caso pueden ser medidas para mejor proveer, o puede ser algún tipo de elemento de prueba o informe que resulte necesario, inclusive cuando, por ejemplo, la ley de procedimiento tributario habla de quien no diligencia los oficios o las cédulas pierde los derechos para el establecimiento pierde el derecho para hacer la prueba. Bueno, en este caso los jueces administrativos pueden, de considerarlo necesario, suplir esa negligencia probatoria y realizarla de oficio, ¿sí? A partir del principio de oficialidad. Por eso es la importancia de estos principios, a los fines nuevamente del establecimiento de la verdad material. Esto que quizás ustedes lo vean muy teórico, nosotros lo aplicamos quizás todos los días dentro de los procedimientos de determinación de oficio. Por ejemplo, antes del establecimiento de las ferias administrativas y demás, nosotros de oficio hemos instado la realización de pruebas informativas que entendíamos que que habían sido ofrecidas, pero no habían sido producidas por contribuyente, pero que resultaban necesarias a los fines de el establecimiento de la verdad material en este caso, y lo hicimos de oficio, fundamentando claramente esto a partir del principio de verdad material que rige para todos los procedimientos. O sea que tiene una aplicación práctica diaria, más allá de la aplicación teórica, y que, insto a todos los contadores a sumergirse en este fascinante mundo de los principios del derecho administrativo convencionalizados, que seguramente van a tener grandes y buenas sorpresas de este tratamiento. Podemos hablar de la aplicación, por ejemplo, a partir de fallos o pronunciamientos de la Comisión de Derechos Humanos de Europa a los procedimientos tributarios, por ejemplo, los requerimientos de los organismos de recaudación y demás, que habla de principios generales del derecho, habla de principios administrativos y habla de estas convenciones internacionales como rectoras
dentro de todos estos procesos. Así que bueno, espero no haber sido muy aburrido, a disposición de ustedes siempre. Bueno, a mí me parece súper interesante porque yo creo que uno cuando tiene que defender a su cliente, digamos, en este tipo de determinaciones de oficio y todo el proceso que implican, digamos, si uno maneja o conoce estos principios, sabe cómo defenderlos o qué cosas tiene que hacer o qué cosas tiene que aportar o qué análisis tiene que hacer, digamos. Que hay la importancia de conocer todo este, no solo el procedimiento, sino la norma, digamos. Porque para poder entender la norma, el marco son estos principios, o para poder entender sí, el porqué. Exacto, te escucho entrecortado, pero el sentido es que la norma tiene que tener, tiene que pasar los filtros de constitucionalidad y de convencionalidad para que se pueda aplicar válidamente un proceso administrativo. Constitucionalidad y convencionalidad. Exacto. La convencionalidad y constitucionalidad de toda la normativa. O sea, es la convencionalidad del derecho administrativo y en consecuencia todo lo que significa procedimiento administrativo, del cual el procedimiento tributario, digamos, es autónomo, pero no es independiente y tiene una aplicación práctica notoria. Bien. ¿Algo querés hablarlo, felicitarlo? Brindar unas palabras? Porque ya en el chat están agradeciéndote, Amílcar, la exposición. Me quedé pensando en el tema de cuando tanto por ahí hablamos de la autonomía del derecho tributario y gracias Amílcar porque creo que nos volvés a dar una vuelta de tuerca sobre esto y repensarlo, o sea, no es esa autonomía pura, sino que dentro del marco, sí, perfecto, excelente, me abre nuevos interrogantes, ¿no? Que de hecho siempre uno los tiene, la cuestión básica y problemática que es la interpretación de las leyes tributarias, ¿no? Así que de mi parte, Amílcar, muchísimas gracias por el aporte que nos das a tus primos, los contadores, que nos viene muy bien, digamos, estos temas que por ahí estamos metidos en el impuesto, en el hecho imponible, la alícuota, el vencimiento, nos olvidamos de lo más, de lo macro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Gracias, Amílcar. Exacto. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, aparte te voy a comprometer, porque me parece que es un buen tema por si en algún momento organizamos las jornadas tributarias que las tenemos ahí en stand-by, ya sabés que va. Me parece que es un tema interesante. No hay problema. Ya te comprometo. No hay problema. Ah, bueno, listo. Es que no tenemos consultas, porque no me están muy tímidos los colegas, porque no me están haciendo preguntas. Así que bueno, si no hay más preguntas, para la charla, la predisposición y el compromiso, porque a pesar de toda tu cuestión personal que nos estabas comentando hace un ratito, estar acá presente, y estuviste presente, muy presente, por cómo fue tu exposición. Así que en nombre del Consejo, de Marga, de Irma, que están acompañándonos, de Caro, que somos integrantes de la Comisión de Capacitación, y de los colegas que están tímidos, que no están queriendo hacer preguntas, porque evidentemente sos un profesor excelente. O no. Muy claro. O lo dejaste con un montón de intriga que vamos a tener que ser la etapa 2 para todo el tema de las cuestiones. No, fuiste muy claro y muy preciso, y
Y son estas cosas que nos faltan a nosotros, porque, bueno, por ahí no voy a decir que todos pensamos así, pero yo personalmente me cuesta el derecho un montón, porque es lo que decía recién, yo necesito como los cuadraditos, no puedo que sea así gris o verte en la nebulosa como te estoy viendo ahora. Claro. No, sí, entiendo. ¿Entendés? O sea, y entonces por eso te pedimos por ahí lo de los ejemplos, porque somos por ahí tan estructurados con esas cosas que cuando vos planteaste el ejemplo precisamente del doctor Greenwich, ahí es como que yo me acordé de un montón de cosas y me acordé de los casos, todo, fíjate cómo la mente estructurada relaciona, digamos, me llevaste a la clase pasada y a acordarme de un montón de cosas, porque ahí me acordé lo del, él nos decía que analicemos el hecho objetivo, que analicemos si había dolo, si no había dolo, que ahí estaba la diferencia, eso entre, o sea, si comparábamos lo que era el hecho imponible con el hecho punible, ¿cómo lo diferenciábamos? Lo que vos explicaste. Exacto. Se ve que en algún lado te queda grabado, ¿viste? Pero cuando dijiste el ejemplo fue el disparador, así que bueno. Bueno, me alegro y bueno, muchas gracias y a disposición como siempre. Gracias, Bueno, Mónica. perfecto. Bueno, Ahí está gracias. Irma. Bueno, les mandamos un beso a todos, les agradecemos por acompañarnos otra vez y bueno, te mando un beso a Milcar y espero verte en las jornadas tributarias si realmente las podemos hacer, así que Bueno, ese es perfecto. nuestro deseo. Perfecto, Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Nos estamos viendo. Hasta luego.